Muy buenas alumnos y alumnas, vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia, cuarta parte. La clase de hoy está dedicada a las joyas de la corona española. En nuestro país también existen joyas reales y sus joyas más representativas en la actualidad son el cetro y la corona real, que son parte de las joyas de la corona española. Estas maravillosas joyas reales son custodiadas por Patrimonio Nacional, pero no se guardan en sus instalaciones, sino que están dentro de una cámara acorazada del Palacio Real. En la actualidad es la corona y el cetro, que solo salen de la cámara en dos ocasiones, cuando se proclama un rey o en este caso cuando muere. Al final de la clase hablaremos de este cetro y de esta corona, porque realmente son símbolos que se han empezado a utilizar a partir del personaje de Carlos III, pero hablaremos de otras joyas de la corona que utilizaron tanto los Borbones como los Austrias. Comentaros que estas joyas, algunas de ellas desaparecieron y nos quedan en la actualidad muy pocas, que son conservadas por patrimonio. Desde la Edad Media fue costumbre usar el término joya o alhaja para designar no solo joyas propiamente dichas, sino también muebles, objetos de decoración e incluso propiedades. Sin embargo, excluyendo este significado, las joyas de la corona podían clasificarse en tres grupos diferentes. Por un lado, los objetos litúrgicos, como crucifijos, relicarios, situadas en las capillas reales, las coronas, cetros, vajillas, platería y muebles contenidos en los palacios reales, y las joyas personales de los soberanos, es decir, relojes, pulseras, collares con decoraciones, y sobre todo nos vamos a dedicar a estas últimas y vamos a hablar de algunas de las joyas más importantes de la corona española. Pero antes de hablar de ello, vamos a hablar un poquito también de la evolución de la joya para comprender la simbología y la importancia que tienen las joyas para las diferentes monarquías. Así que vamos a comenzar. Realmente donde nos aparecen las primeras joyas es a través del ajuar funerario, que en arqueología y antropología se refiere a los objetos colocados en el cuerpo de los muertos en su tumba, ya sea mediante inhumación o mediante cremación. Sugieren la creencia que alguna forma de vida después de la muerte, ya que por lo general son bienes personales, provisiones para allanar el camino del difunto en la otra vida o bien son ofrendas a los dioses. El ajuar funerario es un tipo de ofrenda votiva. La mayoría de los objetos funerarios recuperados por los arqueólogos son objetos tales como cerámica, utensilios de piedra y metal, pero existen pruebas de que también se depositaron objetos que se han deteriorado, desgraciadamente, dentro de las tumbas, cuando hablamos sobre todo de objetos de madera. Uno de los primeros ajuares funerarios, quizá los mejores conservados, son los del Antiguo Egipto, que en este caso, bueno, pues se han encontrado en algunas de las tumbas, como esta que estamos viendo aquí, o parte de este ajuar de la tumba de Tutankamón. Pero también el ajuar, y esto es importante, es la representación de la riqueza y el estatus de ese personaje, sobre todo a través de los materiales más ricos, como es el caso del oro. El oro llega a un momento que es un material que se va encontrando en pocas cantidades. Es un material también que es imperecedero, es decir, se conserva muy bien y no deja de representar la inmortalidad. Entonces va vinculado con la inmortalidad del soberano, la inmortalidad o ese paso a la otra vida, pero lo que os digo también importante, ese alto estatus social, no solamente a través del ajuar funerario, sino también en este caso a través de la propia vida y gobierno de ese personaje. Existen evidencias de esta práctica funeraria, al menos desde el Paleolítico Medio. En el Paleolítico Superior, en la prehistoria, se ha encontrado ajuares funerarios consistentes en colmillos de ciervo o de diferentes animales, cuentas de valvas marinas o algunos objetos líticos pintados alrededor. Ha sido así en lugares como, por ejemplo, en Italia, donde ha aparecido un raro gorro, ¿no?, como con un bonete con 3000 conchas, o en Francia,
donde se ha descubierto un esqueleto cubierto de conchas perforadas y 22 dientes de animales, pero ya fue muy común durante el Neolítico y la Edad del Bronce, donde objetos como vasos de incienso, sílex, dagas o collares se depositaban en recipientes de cerámica que se colocaban en las tumbas. Algunos de los más famosos y bien conservados ajuares funerarios, ya os he comentado, son del Antiguo Egipto, allí que se disponía a través, además del libro de los muertos, donde se describía el recorrido del muerto hasta la otra vida. Y el pensamiento de la época era muy fuerte en la creencia de la vida al más allá y que transcurría de manera similar a la vida de este mundo, por lo que los bienes depositados en sus tumbas podrían ser usados por el difunto en una vida futura. También se representaban las imágenes a través de la tumba, de esa vida terrenal del difunto, sus trabajos, en compañía de la familia y además con una serie de sirvientes, ¿no? Que eso sobre todo en el Antiguo Egipto les gustaba mucho, que eran los famosos usepti, ¿no? Que eran figuritas de pequeño tamaño, que eran los que les servían en esta vida futura. Como os comentaba, el ajuar de funerario, ¿no? De Tutankamón son uno de los más famosos, pero nos vamos a ir encontrando en diferentes tumbas un poquito menores, además, bueno, pues en este caso de otras civilizaciones, pues en este caso también este tipo de ajuares y lo que os digo con el oro como principal protagonista, claramente en pequeñas cantidades, pero que no se están representando el estatus social de esa persona. Como nos vamos a centrar en las joyas de la corona española, vamos a hablar de algunos de los tesoros más antiguos que se han encontrado en la península. Y uno de ellos es el tesoro de Aliseda, que es un antiguo ajuar funerario tartésico hallado en Aliseda, en Cáceres. Es posible que estuviera fabricado en Oriente. Es de oro y predomina la técnica de la filigrana y el cincelado. Se intentó vender las piezas desgraciadamente de forma clandestina, pero finalmente fueron interceptadas y llevadas al Museo Arqueológico Nacional, que es donde se encuentran en la actualidad. El tesoro de Aliseda se encontró en el año 1920 en esta localidad de Cáceres y constituye un hallazgo casual por parte del Ministerio de Instrucción Pública. Se realizó una excavación y gracias a la ley de excavaciones pasó al Museo Arqueológico Nacional. Comentaros que pertenece a la Edad del Hierro, es decir, debe ser del siglo VIII al siglo III a.C., aunque yo os he puesto el siglo VI, que es más o menos cuando lo ubica el Museo Arqueológico Nacional, y está vinculado con los fenicios. Los fenicios, daos cuenta que fueron un pueblo importante del mar Mediterráneo, el primer pueblo colonizador que llegó procedente de las costas del actual Líbano a la península ibérica sobre el siglo IX a.C. y se asienta de forma definitiva. Fueron un pueblo fundador de un gran número de colonias como Cartago en el norte de África, el actual Túnez, Gades o Gadir, ¿no? Que es la actual Cádiz en el siglo VIII a.C., Malaca, que es la actual Málaga, o Sexi, que es Almuñécar. Los fenicios llegaron a la península atraídos por la abundancia de metales, introduciendo a cambio un gran número de manufacturas de lujo, productos exóticos y tecnologías desconocidas para los nativos. Su presencia, su necesidad de productos y la demanda generada por este pueblo se tradujo en un desarrollo de las comunidades nativas más próximas y de ahí, bueno, pues el pueblo más poderoso y de mayor producción de metal, que era el tartésico, célebre por sus riquezas y sobre todo hablan de la longevidad de sus monarcas y que estaban situados al sur de la península ibérica. Estos tartesos tenían una pequeña monarquía, más bien, bueno, pues eran líderes, ¿no?, de carácter hereditario y que ya se tienen documentados en torno al año 1800-750 a.C., porque lo que os digo es que tienen diferentes etapas, y cultivaron la orfebrería, la joyería, el bronce, imitando a los demás pueblos de Oriente con el que se relacionaban. Los ajuares funerarios del pueblo fenicio eran ricos y abundantes, con muchas piezas de orfebrería y alfarería. Y los fenicios introdujeron también un gran número de objetos de origen griego y fueron grandes comerciantes. Comerciaban con los pueblos del interior y comerciaban bueno, pues con la cultura orientalizante del Tajo y de la costa mediterránea. Incluso llegaron, ¿no?, a la zona de Emporion, que era una colonia fundada por los griegos en el año 600 a.C. Ellos no adoptaron moneda, entonces simplemente era una especie como de
intercambio, ¿no?, de productos, un trueque. Y es que el ajuar funerario, aunque se utilice para la depositación de este ajuar en una tumba, vuelve a lo mismo, realmente nos refleja las joyas de esos grandes personajes de estatus social del pueblo tartésico y lo representa perfectamente bien este tesoro de Aliseda. El tesoro formó parte, lo que os digo, seguramente de un ajuar funerario, de un lugar donde por lo menos se tuvo que enterrar a un hombre y una mujer aristocráticos por sus respectivas joyas, porque aparece un cinturón masculino y una diadema femenina. El tesoro consta de un conjunto de piezas como un brasero, un vaso de plata, un espejo de bronce, una jarra de vidrio con jeroglíficos, así como más de 200 objetos y fragmentos de oro con piedras semipreciosas. Y lo que os digo, trabajado con diferentes técnicas claramente clásicas, ¿no?, mediterráneas. Comentaros que esto que estamos viendo aquí es un collar de oro que está compuesto por 11 colgantes, 4 bolas y 13 colgantes de diferentes tamaños. Destacan los colgantes o estuches porta amuletos, que son los más grandes que estáis viendo, donde, bueno, pues se portaba una serie de amuletos que, bueno, pues que quitaban el mal de ojo, te protegían, pero es que además luego también aparecen otros colgantes con forma de media luna, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos puede hablar incluso de la fertilidad, de la luna creciente. Entonces va vinculado también con la protección y el estatus del propio personaje. En esta imagen vemos una diadema que está formada por una lámina compuesta por una especie de plaquetas cuadradas, formando una hilera de rosetas con esferas donde penden, ¿no?, una serie de cadenas decorativas. Comentaros que debía pertenecer a una mujer, una diadema que se colocaba justamente en la frente, representación de este estatus social y, como no, realizado en oro. En esta imagen tenemos el brazalete de este tesoro de Aliseda, que estaba formado por una gruesa lámina de oro con trabajo de calado, con una serie de espirales entrelazadas, y luego los bordes del brazalete se encuentran decorados con una especie como de bordón, ¿no?, como si fuera una especie de bordón liso. Los remates finales, que los estamos viendo aquí, son unas palmetas decoradas con flor de loto de clara influencia mediterránea. Y en esta imagen os muestro parte de ese cinturón, que el cinturón se conserva entero, tiene casi 70 centímetros de longitud y está formado por pequeñas placas de oro como esta que estáis viendo aquí, de este dios héroe luchando con un león que está representando, bueno, pues en este caso el encargo, ¿no?, de un aristócrata que quiere utilizar la iconografía oriental como símbolo de poder y de prestigio. Otro elemento de estatus social y además de distinción y riqueza son las torques, que tiene que ver también con la península ibérica. La torque es un collar rígido y redondo que está abierto en la parte anterior, como una herradura circular. Típicamente las dos puntas de la torque presentan ornamentos esculpidos, con esferas, cubos o formas zoomórficas y con menor frecuencia figuras humanas. El cuerpo del collar estaba normalmente, aunque no siempre, revestido. Aunque los más comunes eran los collares, existían también pulseras de esta forma. Las torques estaban hechas de cuerdas de metal entrelazado, normalmente de oro, bronce o cobre y en muy pocos casos de plata. Comentaros que la palabra torque significa en irlandés antiguo jabalí, similar al galo torcos, que se puede establecer en este caso una relación con el valor sagrado del animal en la mitología celta. Esto haría pensar que la equivalencia de este collar es el símbolo del animal para la muerte y la resurrección. Las torques eran usadas por varios pueblos de la Edad del Bronce, entre el año 1000 a.C. hasta alrededor del año 300 a.C. Tribus germánicas, persas, pero también los bretones, los galos, pero aquí concretamente la península ibérica aparece tanto en pueblo celtíbero como sobre todo el pueblo galaico. En el caso de las torques encontradas en la península ibérica tenemos dos de ellas concretamente espectaculares, que es del bronce final. Cuando hablo del bronce final hablamos del año 1250 hasta el 800 a.C. Estamos hablando de dos tesoros encontrados en Extremadura. Uno, el tesoro de Berzocana en Cáceres, y el otro, el tesoro de Sagrajas. Además, estos dos tesoros se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Comentaros que son numerosas las torques encontradas en el noreste peninsular, entre las que cabe destacar esta que tenemos aquí también, que es la torque
de Burela, que es una pieza de oro macizo perteneciente al tipo galaico, datada en el siglo IV a.C. y además procede de un castro, además en lo que os digo, la zona de Burela, en Lugo, en Galicia. Comentaros que la característica de esta torque son las propias que yo os he comentado. Es una varilla de sección circular con una serie de alambres enrollados, y luego nos encontramos en la zona de justamente la terminación de esta torque, unos remates troncocónicos donde nos están mostrando una maravillosa representación de filigrana, que nos están representando pequeños trisqueles entrelazados. La verdad es que es una torque maravillosa porque su peso es de 1,8 kg de oro, además de muy buena calidad, tiene 23 quilates, además es muy pesado, y está vinculado con estas torques celtas que representan ese estatus social y protección de ese personaje. Y seguimos hablando de joyas dentro de la península ibérica y de ese estatus social que nos va a la evolución de lo que luego serán las joyas que nos vamos a encontrar en la monarquía española. Y nos vamos a la joya romana. Los romanos utilizaban una gran cantidad de materiales en sus joyas debido a la accesibilidad de una amplia variedad de recursos naturales que se encuentran en todos los continentes europeos y mediterráneos que estaban bajo su dominio. También tenían una extensa red de comercio, lo que les daba acceso a materiales exóticos y piedras preciosas que viajaban a lo largo de la ruta de la seda de Persia, la del Valle del Indo, la India y el Lejano Oriente. Muchos de los accesorios de la joyería vistos a lo largo de la antigua Roma tenían valor funcional, así como decorativo. Uno de los artículos de la joyería más común de la primera Roma fue el broche, que se utiliza para asegurar las prendas de vestir. Otro diseño de joyas utilitario y que era común en toda la historia de Roma fue el que se le conoce como peroné, que era un accesorio de vestir muy ornamentado que se asemeja a un alfiler de seguridad grande, que fue también utilizado como un sujetador para la ropa. Comentaros que el peroné a menudo era adornado con un clip tipo camafeo, con un busto femenino o una talla alada de la Victoria. Aunque gran parte de las joyas producidas en la antigua Roma se parecían a la orfebrería griega y etrusca, nuevos motivos fueron desarrollados o derivadas de otras culturas y quedaron bien establecidas a lo largo de la antigua época romana. Inicialmente, la joyería romana fue algo más conservadora y austera en comparación con otras culturas mediterráneas, pero los continuos saqueos producidos por las invasiones y conquistas pronto dieron lugar a un estilo de vida más ostentoso. Hay algunas piezas, como esta que tenemos aquí, que representan la inmortalidad a través de la serpiente, ¿no? Realizándolo, por ejemplo, a través de un brazalete de oro. Comentaros que las perlas, por ejemplo, del Golfo Pérsico, eran un objeto precioso muy popular, usado en aplicaciones de orfebrería y joyería de la antigua Roma. Se combina con esmeraldas de Egipto, cornalina, jaspe, lapislázuli u ónix, y este tipo de joyas fueron descubiertos en algunas excavaciones realizadas a lo largo, sobre todo, del siglo XX, donde se puede ver que los romanos empiezan a utilizar, lo que os digo, otro tipo de piedras bastante más ostentosas a lo largo de su representación del estatus social. El ámbar llegó a ser una de las piedras preciosas favoritas para los romanos y llegaron a realizar una especie como de ruta del ámbar, ¿no? para recoger y adquirir la mayoría de piedras de ámbar posibles, sobre todo durante el reinado del emperador Nerón, que fue un gran fan del ámbar. Comentaros que gemas formando camafeos o cabujones con retratos también fueron usados como anillos y colgantes, como esta que estamos viendo aquí. Piedras preciosas y perlas fueron particularmente apreciadas por los antiguos romanos, y es que se han encontrado incluso en las ruinas de Pompeya y Herculano joyas generosamente adornadas con esmeraldas y con perlas. Cuando cae el Imperio Romano, las gemas exóticas de la India y el Lejano Oriente todavía eran abundantes, incluyendo, por ejemplo, los zafiros o los topacios. Otra de las piezas importantes dentro de la orfebrería romana y que va a ser importantísima también a lo largo de la historia va a ser el anillo. El anillo en Roma es fundamental porque el anillo tiene
diferentes simbologías. Por un lado, dentro de la simbología del propio matrimonio romano, pero también lo representa a través del famoso sello romano o sello familiar. Lo va a llevar el pater familias, va a llevar ese sello familiar con el que va a firmar la rúbrica en esos documentos, pero que luego también va a ser importante dentro de la representación del poder de los reyes y de los príncipes. Aquí tenemos uno de ellos, es un ejemplo que a algunos de estos anillos se le incorporaba también alguna que otra piedra preciosa, pero hay, lo que os digo, anillos que eran sumamente sencillos, no iba a ser una prenda también habitual, o mejor dicho, una joya habitual dentro del estatus social romano. Mientras que las mujeres romanas llevarían una gran variedad de joyas, el hombre solía llevar un solo anillo. Los anillos fueron comúnmente, lo que os digo, hechos de oro y a veces tenían una piedra incrustada en un hueco para representar, bueno, pues este estatus social, o en este caso, bueno, pues ese hueco con una pequeña incisión donde representaría el sello para los documentos importantes. Después de la muerte, por ejemplo, las mujeres romanas adineradas eran enterradas en un ataúd pintado que estaba decorado con encáustica, que era cera caliente, y pintadas, que se llaman retratos de Fayún momia, y estos retratos muestran a la difunta, una dama más joven, ataviada con sus mejores ropas y, como no, sus joyas. Los visigodos también están relacionados con la orfebrería y la joya. En la actualidad se conservan varias piezas como símbolo de estatus social, pero es verdad que ellos no dejan, al fin y al cabo, de estar romanizados y de recuperar, ¿no? Y recoger la herencia de la orfebrería romana. Y algunas piezas importantes eran estas famosas fíbulas, que eran para enganchar las capas y que se le llaman fíbulas aquiliformes porque tienen forma de águila. Es verdad que ya la orfebrería visigoda es muy buena, pero los materiales son un poquito, bueno, pues peores. No se utilizaba el oro, pero sobre todo el bronce dorado, se utilizaba el cristal, no utilizaban prácticamente piedras preciosas y representan, ¿no?, parte de esta orfebrería que está vinculada a la península ibérica. Si hablamos de la península ibérica y hablamos de la historia de la joya también en España, heredera de la técnica y del estilo grecorromano, de Siria y Egipto, así como de la Persia sasánida, no es bueno, pues otra que la orfebrería islámica, que a partir del siglo XI adquiere una personalidad propia a través de la ornamentación. El repertorio de joyas es muy variado y se realizaban pulseras, una especie como de asurca, que era una especie de argolla usada para adornar muñecas, como esta que tenéis aquí, brazos o tobillos, luego también pendientes, collares o broches y también adornos que se prendían en la ropa, objetos protocolarios, por ejemplo espadas de ceremonia. Sin embargo, en comparación con otras civilizaciones son escasas las piezas de joyería que nos han llegado, y sobre todo nos ha llegado de época nazarí. Los ejemplos mejor conservados han llegado a nosotros en gran parte gracias a los tesorillos descubiertos, por ejemplo en Ventarique o en Mondújar, además que tienen gran similitud entre ellos. Y es que los orfebres nazaríes dominaban técnicas como el granulado y la filigrana y las usaban para crear adornos de todo tipo. Las muestras de joyería nazarí muestran la gran variedad de formas técnicas de fabricación y materiales empleados, como el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas, las esmeraldas, las piedras semipreciosas, como por ejemplo, bueno, pues piedras, por ejemplo, una que utilizaba mucho era el topacio, que sobre todo se empleaba en el reino nazarí. El vidrio también destacaba dentro de la gran variedad de colores usados también para la esmaltación, ¿no?, de las joyas, y para realizar, bueno, pues una joya bastante más decorativa. Y luego la perla también va a ser fundamental dentro del gusto nazarí porque va a simbolizar la pureza. Las técnicas de fabricación hispano-musulmana utilizadas eran, por un lado, la filigrana, que formaban un esquema decorativo mediante hilos que se sueldan. Luego está el granulado, que consiste en soldar pequeños gránulos o esferitas de oro a una superficie, formando diferentes motivos. Luego tenemos el damasquinado, que consiste en la realización de figuras y dibujos mediante la incrustación de hilos o láminas de oro, de plata, en acero o hierro. Luego está el nielado, que es mediante la incrustación en plata y otros metales de un esmalte, generalmente de color negro, hecho de plata o plomo. Además se utilizan una serie de ranuras o incisiones para que entendáis, incrustar, bueno, pues estos motivos. Luego tenemos por otro lado
El cincelado, que es un trabajo con cincel y martillo, planchas de metal para convertir en alto o bajo relieve de una figura. Y luego está el repujado o troquelado, que es una técnica artesanal que consiste en trabajar planchas de metal u otros materiales para obtener una figura ornamental en relieve. En esta imagen os muestro uno de estos brazaletes nazaríes del siglo XIV-XV, procedentes de Ventarique, en Almería, y que en la actualidad se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En esta imagen os muestro este cordón, que fue usado posiblemente como un cordón formado por el entrecruzamiento de finísimos hilos lisos de oro y que apareció por sorpresa en el desescombro del ángulo del camino de ronda que conduce a la Torre de Comares, de la Torre de Comares al Cuarto Dorado en la Alhambra. También en Madrid, en el Museo Lázaro Galdiano, se exhibe este bello collar de oro, también del siglo XIV, formado por una serie de glóbulos de filigrana y colgantes piramidales, también de época nazarí. Y esta pieza, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto con el tesoro nazarí del que forma parte de Mondújar, de Granada, es un collar de oro formado por 4 canutos que alternan con pasadores y del que penden una serie de colgantes, con el central compuesto como si fuera una pieza central, además con un adorno plano y que tiene una decoración central con esmalte que desgraciadamente parte ha desaparecido. Es un collar que debió pertenecer a un miembro, bueno, en este caso una mujer importantísima, quizás a una favorita de alguno de los emires de Granada. Otro tipo de joyas tenían una función protectora, como talismanes o manos de Fátima. También se utilizaban las conocidas como hamsa o pulseras de vidrio, que es la que estamos viendo aquí, que suelen colocarse a los niños para protegerlos del mal de ojo. Pero es que esto no es ahora, es que hay cuadros, por ejemplo, donde aparecen algunos hijos de reyes, como algunos retratos que realiza Diego Velázquez, donde aparecen también con pequeños amuletos, que es la manera, ¿no?, para protegerlos del mal de ojo. Comentaros que estas pulseras suelen ser de color negro, lisas o rizadas, de muy pequeño tamaño y posiblemente tendrían un sentido simbólico que se podría poner a los niños para protegerlos. Luego otro tipo de pulseras de vidrio llevaban hilos aplicados, posiblemente herencia de la producción clásica, pero también hay algunas de ellas que incluso llegan a tener vidrio y tienen la decoración del sello familiar. Comentaros que cerca de un cementerio islámico, cerquita de Málaga, se localizó el enterramiento de una joven cristiana que portaba pulseras vítreas, que son las que estáis viendo aquí, amuletos contra el mal de ojo. Era una joven cristiana, pero al encontrar, bueno, pues estas pulseras se piensa que debe ser de procedencia morisca. Pero no solamente estamos hablando de pulseras, de collares, sino que los hombres, por ejemplo, en la dinastía nazarí, bueno, pues llevaban algunas hebillas maravillosas, hebillas de cinturón como esta que tenéis aquí, que es una joya impresionante, muy valorada entre los coleccionistas, y es que tiene oro y esmaltes. Además, esta fue subastada en el año 2008 junto con otros 3 ejemplares más, y una de ellas, por ejemplo, se conserva dentro del tesoro del rey Sancho que se custodia en la Catedral de Toledo, aquí en España. Y vamos a ir acercándonos a la época medieval y vamos a hablar de las joyas de los reyes medievales. Y una de las primeras que nos encontramos es la corona del rey Sancho IV el Bravo, marido de María de Molina, rey de Castilla y de León. La verdad es que pocas joyas de los reinos peninsulares de la época medieval han llegado hasta nosotros. En la mayoría de los casos se trata de objetos descubiertos en sepulturas o guardados en tesoros eclesiásticos. La verdad es que es una pena porque hay que puntualizar que debido a la entrada de los franceses en la invasión napoleónica, los franceses entraron y saquearon muchísimas de las tumbas de los reyes, tanto castellanos, aragoneses y navarros, perdiéndose parte de estas maravillosas joyas con las que eran enterrados. La llamada corona
de Sancho IV de Castilla, que también perteneció a Alfonso X el Sabio, apareció en 1959 al abrir su tumba. Se trata de una corona mural compuesta por 8 placas de oro, sobre las cuales hay incrustados camafeos, se piensan que de la antigua Roma, algunos de ellos. Tras una exhibición temporal en la que estuvo en el Museo Arqueológico Nacional hace unos años, en la actualidad se encuentra en el Museo de Tapices, Textil y Orfebrería de la Catedral de Toledo. Lo que os digo, la corona apareció de manera fortuita en el año 1959 cuando el cabildo ordenó abrir la tumba de Sancho IV de Castilla, que había querido ser enterrado en Toledo, y se descubrió la reliquia entre sus sienes. Lo que os digo, es una corona que había heredado de su padre, el también rey Alfonso X el Sabio, e incluso pudo usarla Fernando III el Santo, que en este caso es el abuelo de Sancho IV el Bravo. Sancho IV de Castilla, lo que os digo, era hijo de Alfonso X el Sabio y Violante de Aragón. Había nacido en Valladolid en el año 1258 y murió en Toledo, relativamente joven, en el año 1295, siendo enterrado en la capilla de Santa Cruz de la Catedral de Toledo para cumplir su voluntad. La corona es sencilla, la verdad es que es muy bonita, y lo que os digo, está compuesta por 8 placas de oro articuladas y flexibles, donde se alternan piedras preciosas, que hay 4 zafiros y 4 camafeos con ágatas, mientras que en cada placa se erige, como podéis observar, un castillo de 3 torres para destacar el reino de Castilla. Otro de los ajuares conservados dentro de joyas de reyes medievales es el de Fernando de la Cerda, que era el heredero de Alfonso X el Sabio y hermano de Sancho IV el Bravo, pero este chico murió antes que su padre. Comentaros que se encuentra el ajuar en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, y además se alberga en ese monasterio el Museo de Telas Medievales de Burgos, donde se expone el traje completo de este personaje. Comentaros que se abrió la tumba de este personaje, fue una de las pocas tumbas que no profanaron los franceses, y comprobaron que se mantenía intacto. Bueno, pues y además con una calidad impresionante todo el conjunto de la indumentaria civil medieval de este personaje. No solamente el traje, sino que en este caso el cinturón, la espada. Entonces nos habla, bueno, pues de estas joyas con las que se enterraban estos personajes tan importantes. Vamos a abrir ahora ya las joyas que ya pertenecen a la monarquía hispánica, que realmente inauguran, ¿no?, los reyes católicos. Cuando yo hablo de monarquía hispánica es que, bueno, al final es tanto los territorios de Isabel y Fernando van a pasar a su hija Juana, que al final, bueno, pues ya sabéis que desgraciadamente no gobierna, y todo esto pasará a Carlos I, pero inauguran realmente la monarquía hispánica porque no hay realmente una unificación como tal. Lo que conservamos es la corona y el cetro de Isabel la Católica, que se encuentran en la Capilla Real de Granada, y ambos son de plata sobredorada y de estilo gótico. La corona tiene 14 centímetros de diámetro y destaca por una gran sencillez. Presenta, como veis, un aro inferior liso y una parte superior calada, con tallos entrelazados de granadas y hojas. Comentaros que la granada es un símbolo que aparece en los Trastámara, y esto es algo que he estudiado con Enrique IV. Comentaros que Enrique IV ya utilizaba la granada en su escudo, pero hay otros Trastámara anteriores que ya utilizaban la granada, e Isabel la Católica claramente la va a utilizar y la va a incorporar directamente ya dentro del escudo cuando se conquiste Granada en el año 1492. En esta imagen podéis ver la corona, el cetro y al fondo la espada de Fernando el Católico. El cetro mide 1 metro y tiene un remate superior con forma romboidal con un cilindro central, además de adornos de hojas superpuestas. La verdad que estas 3 piezas son importantísimas dentro de lo que sería la inauguración de esta monarquía hispánica como símbolo ya de poder a través del cetro, a través de la corona y a través de la espada. Pero claro, cuando hablamos de las joyas de la monarquía española hay que incluir también las joyas de la corona austria, porque hemos tenido un emperador, que en este caso es Carlos V. Las joyas o insignias de la corona austriaca son aquellas vestimentas y símbolos que usaron los emperadores del Sacro Imperio y posteriormente los emperadores de Austria en sus ceremonias de coronación o de investidura y en otras ceremonias de Estado. Habitualmente las insignias empleadas en una coronación son la corona o coronas, los cetros, orbes, espadas, los mantos, los anillos, las cruces, relicarios y otros objetos necesarios para el desarrollo de la ceremonia.
Desde el año 1438, con una breve excepción, todos los emperadores del Sacro Imperio pertenecieron a la Casa de Austria. Hasta el año 508, los elegidos como reyes de los pueblos germánicos debían trasladarse a Roma para ser coronados emperadores por el Papa, incluido, ojito incluido, el emperador Carlos V. Primero fue coronado en Aquisgrán, pero sí es verdad que luego fue nombrado posteriormente emperador o coronado emperador en Bolonia. La corona que utilizó, es la que estamos viendo aquí, probablemente fue empleada por primera vez en la coronación de Conrado II, y en el año 1792 Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio, fue el último monarca en ceñirse esta corona que estáis viendo aquí. Habitualmente las insignias del Sacro Imperio estaban custodiadas en Nuremberg y una pequeña parte en Aquisgrán, pero la verdad es que luego fueron trasladadas directamente a Viena a partir del año 1796 con el avance del ejército napoleónico. Comentaros que las ciudades de Aquisgrán y de Nuremberg han reclamado sin éxito la devolución de estas insignias del Sacro Imperio, pero lo que os digo, al final terminaron en Viena después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1946, porque Hitler ordenó su envío a Nuremberg para tenerlas él. Comentaros que las insignias del Sacro Imperio constituyen un amplio conjunto de piezas, algunas con centenares de años de antigüedad, y es una de las colecciones más completas e importantes de insignias de coronación del periodo medieval. Simplemente os enseño algunas de ellas, porque si no habría que dar directamente una clase de las joyas, ¿no?, del Sacro Imperio Germánico, pero aquí tenéis esta famosísima corona que se ciñeron todos los emperadores. La verdad es que la historia del arte y sobre todo la pintura nos aporta algo de información sobre estas joyas, y es lo que vamos a ver a través también de esta parte de la clase. Quiero que observéis esta maravilla, este cuadro que es titulado La Gloria de Tiziano, donde nos aparece retratado como donante tanto el emperador Carlos V como la emperatriz Isabel de Portugal, su hijo, el futuro Felipe II, y la hermana de Carlos V, que en este caso es Leonor de Austria. Y quiero que observéis que a los pies del emperador Carlos lo que nos aparece es la corona imperial, una de las joyas, lo que os digo, de esta monarquía austria o de estos emperadores del Sacro Imperio Germánico. La corona del Sacro Imperio se dice que es de tiempos de Carlomagno, aunque se piensa que es de siglo y medio después. Estamos ya hablando de rayando finales del siglo X, principios del siglo XI. Comentaros que esta solamente era lucida por el emperador en el momento de la coronación, que podía ocurrir, lo que os digo, en Roma o en Aquisgrán. Comentaros que nuestro Carlos V, fue coronado en Aquisgrán y luego en Roma, y ya luego más tarde empezaría a realizarse en la Catedral de Nuremberg. Se cree que durante la coronación de Carlos usó una capa pluvial que donó a la iglesia de Santiago de Sevilla y que hoy se conserva en la Catedral de Sevilla, que es la que estáis viendo aquí. Se le llama la capa pluvial de Carlos V, que es una prenda del siglo XVI, que probablemente fue la que llevó puesta en la coronación de Aquisgrán en el año 1520. Fue donada por el emperador Carlos V a la Orden de Santiago tras su boda con Isabel de Portugal en los Reales Alcázares de Sevilla en el año 1526. Pero quizá una de las joyas más importantes y que aparece iconográficamente a través de los reyes de España, con este vellocino de oro, es la Orden del Toisón de Oro, que fue una de las más prestigiosas durante la Edad Media y ha perdurado hasta nuestros días. Desde el siglo XVIII, esta orden de caballería cuenta con dos ramas. Por un lado, la rama austriaca, que es aquella cuyo gran maestrazgo fue ostentado por los emperadores del Sacro Imperio y de Austria. Actualmente está encabezada por el jefe de la Casa de los Habsburgo, que se llama Carlos de Habsburgo y Lorena. Y por otro lado tenemos la rama española, que cuenta con los monarcas españoles como grandes maestres. La Orden del Toisón de Oro fue creada en el año 1430 por el duque Felipe el Bueno de Borgoña para conmemorar su matrimonio con Isabel de Portugal. No confundamos con Isabel de Portugal, la de Carlos I. Esta es otra Isabel de Portugal, es hija de Juan I de Avís. Entonces, ellos siguen el modelo de la Orden de la Jarretera. Su simbología
evoca la batalla que el israelita Gedeón ganó a los madianitas en defensa del pueblo de Israel, adoptando como símbolo el vellocino de oro, en alusión al carnero que Gedeón ofreció a Dios en sacrificio y acción de gracias por la victoria conseguida. Comentaros que en la Cámara del Tesoro de los Austrias, de estas joyas de los Austrias o de los emperadores austrias, se encuentran expuestos elementos que eran utilizados en las ceremonias de la orden, como collares y mantos de caballero, otras vestimentas y objetos litúrgicos. Y destaca el collar del rey de armas de la orden, que es esta que estáis viendo aquí, en la que aparecen representados los escudos de los miembros vivos del momento. Quien incorpora el toisón de oro a la monarquía realmente es Felipe el Hermoso, que le concedió la orden del toisón a su hijo, el futuro Carlos I de España, que también es emperador del Sacro Imperio Germánico. Por ejemplo, su hijo Felipe II, que no ostentaría el imperio, no tendrá ese título de emperador, pero sí va a tener, bueno, pues las dignidades del tesoro del Sacro Imperio Germánico, y una de ellas fue, como no, esta orden del toisón de oro, que va a pasar, bueno, pues por todos los reyes de España hasta la actualidad, porque como sabéis, hace relativamente muy poco tiempo, la princesa de Asturias actual, la princesa Leonor, recibió esta orden del toisón de oro por parte de su padre, el actual rey Felipe VI. Bajo los soberanos de la Casa de Austria, las alhajas podían vincularse o no a la corona. Esto por lo general se recogía en los testamentos. Si las joyas se vinculaban, debían pasar inmediatamente al siguiente soberano y no podían ser vendidas. Por ejemplo, Carlos I encargó a su hijo Felipe II que comprara varias joyas, muebles y tapices que habían heredado sus hermanas y que las vinculara a la institución. Felipe II vinculó a la corona relicarios, crucifijos, por ejemplo, uno era de su padre. Felipe IV, por su padre, vinculó gran parte de los objetos contenidos en el Real Alcázar, es decir, cuadros, tapices, joyas. Carlos II hizo exactamente lo mismo. Pero hay dos piezas que son famosas dentro de las joyas reales que estaban montadas en una misma pieza, que se llama el joyel rico de los Austrias, que estaba formada por la perla la peregrina y el diamante el estanque. La perla peregrina ha sido objeto de muchas especulaciones, considerándosela perdida y recuperada en varias ocasiones, pero es que la peregrina no estaba vinculada al soberano. Entonces, al no estar vinculada al soberano, no pasaba de un soberano a otro, sino que podía disponer de ellas, venderlas y darlas en herencia a quien deseara. El joyel rico de los Austrias, lo que os digo, es una de las joyas más famosas de la historia, que tiene su origen en la Casa Real Española, la Casa Austria, a partir del siglo XVI. Estaba formada por el diamante el estanque y por la perla la peregrina, y perteneció en primer lugar a Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, aunque existen pruebas pictóricas de que pudo haber sido ofrecido por Felipe II anteriormente a su segunda esposa, es decir, la reina de Inglaterra, María Tudor. Y para eso os enseño este cuadro, porque aquí lo que tenemos es el retrato de Antonio Moro de María Tudor, donde aparece el diamante el estanque y donde aparece la perla la peregrina. Comentaros que el estanque es un brillante de 100 quilates que adquirió Felipe II en Amberes por un precio altísimo de 80.000 escudos de oro a un flamenco llamado Carlos Acetato. Fue tallado en Madrid, otras fuentes lo indican en Sevilla, y ofrecido a Isabel de Valois con motivo de su matrimonio con el rey Felipe. Fue llamado desde entonces el estanque y pasó a formar parte de las joyas de la corona de España, montado junto con la perla la peregrina en ese llamado joyel rico de los Austrias. Comentaros que el reconocido orfebre leonés Juan de Arce llegó a decir de este diamante que se trataba de un diamante perfecto, labrado de tal manera que toda su área era cuadrada, con 4 lados perfectos e iguales en ángulo recto, dando lugar a ángulos completos y enteros y a esquinas muy agudas. En resumen, un espejo limpio y transparente. Durante el expolio que llevó a cabo Francia en la invasión de España en el año 1808, fue inventariado y valorado en 1.500.000 reales, siendo sacado del Palacio Real de Madrid por orden del rey impuesto por Napoleón, que es su hermano José Bonaparte, y finalizada la Guerra de la Independencia fue recobrado por Fernando VII, quien se lo regaló
engastado en la puñadura de una espada a Francisco I de Nápoles, con motivo de su matrimonio con María Cristina de Borbón, hija de este, es decir, la última esposa de Fernando VII. Para que veas que Fernando VII es tan tonto que incluso fue el que perdió este maravilloso estanque, este maravilloso diamante del estanque. En el año 1559 se produce el matrimonio entre Felipe II e Isabel de Valois, entrando en juego la diferencia entre poca suntuosidad de la corte española con respecto a la de Francia. El mismo año, Felipe II, aún sin haber conocido personalmente a Isabel de Valois, que sería su tercera esposa, pide tallar un diamante que lo que os digo que había sido adquirido por él en Amberes como regalo a su futura esposa. El diamante fue tallado, lo que os digo, en Sevilla o en Madrid, de gran tamaño, de color oscuro y tenía la forma de un cuadrado perfecto. Lo que os digo, al ser o tener el aspecto de un espejo azul oscuro, el diamante fue llamado el estanque. Este diamante se unió en la misma joya, lo que os digo, a la peregrina. Ya sé que soy muy pesada con esto, pero es para que se os quede, que es una gran perla con forma de lágrima encontrada en el siglo XVI en el archipiélago de las Perlas en Panamá. La perla fue llamada la peregrina y el joyel fue regalado, lo que os digo, a Isabel de Valois. Sin embargo, lo que os digo es que tenemos el cuadro de Antonio Moro donde ella lo porta. Lo que pasa es que como el matrimonio entre María Tudor y Felipe II duró tan poco, seguramente, bueno, pues Felipe II se lo trajo de vuelta y dijo, trae para acá que me lo llevo, que tú no te lo quedas. Y vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por algunos cuadros donde nos aparecen reinas y reyes portando o la peregrina o el estanque o este joyel rico de los Austrias. Y vamos a empezar por este retrato donde nos aparece Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II. El cuadro es de Bartolomé González. Lo que nos aparece, ella es luciendo este joyel rico de los Austrias. No he podido encontrar una ampliación mejor, pero es que además está incrustado dentro, bueno, pues de una águila bicéfala, ¿no? Que nos está mostrando, bueno, pues la representación del símbolo de los Austrias. En el año 1570 Felipe II contrae matrimonio con Ana de Austria, que era su sobrina carnal, y ella va a posar en 3 cuadros realizados por Sánchez Coello, donde aparece con el joyel, luego realizado también otro por Antonio Moro y otro por Bartolomé González, que es el que estáis viendo aquí. Hay otro que está realizado por Sofonis Banguisola, pero ella en ese retrato no aparece con este joyel. Aquí lo que os digo, el estanque está montado sobre una águila bicéfala bajo la que cuelga la peregrina, como un homenaje, lo que os digo, al origen austriaco de esta chica. En este retrato, realizado por Sánchez Coello a la reina Ana de Austria, se puede ver otra vez este famosísimo joyel. Entonces aquí tenemos la ampliación donde aparece el diamante, el estanque, y vemos la perla, la peregrina, en este joyel rico de los Austrias. Felipe III contrae matrimonio en el año 1599 con Margarita de Austria-Estiria. Ella utilizaría el joyel como adorno y va a ser retratada con él en 2 ocasiones. Uno de ellos con un cuadro realizado, en este caso ya cuando ella había fallecido, por parte de Felipe IV, para colocarlo haciendo pareja con un retrato ecuestre de Felipe III en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Ahora os enseño, vais a saber muy bien quién hace ese retrato, pero por otro lado también sería pintada con el joyel en este cuadro de Pantoja de la Cruz. Entonces os estoy mostrando a través de la plumilla dónde se encuentra ese joyel portado por la reina Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. Aquí tenemos este maravilloso retrato realizado por Diego Velázquez de la reina Margarita de Austria, que formaría pareja con otros 4 retratos ecuestres más encargados por Felipe IV para adornar el Palacio del Buen Retiro, concretamente el Salón de Reinos. Aquí podemos ver otra vez a Margarita de Austria, la esposa de Felipe III y madre de Carlos IV, con el joyel portándolo en este maravilloso retrato de Diego Velázquez. En el año 1615, el príncipe Felipe, futuro Felipe IV, contrajo matrimonio con Isabel de Borbón, su primera esposa. Al cumplir 17 años, su suegro Felipe III le hace entrega de las joyas de la corona de España, entre las que se encuentra este joyel. Aquí tenemos este retrato realizado también por Diego Velázquez para ese Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, y en este caso la reina Isabel de Borbón está portando este joyel rico de los Austrias con el diamante, el estanque, y la perla, la peregrina.
Y aquí podemos observar un retrato anónimo, otra vez de Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, donde está portando este joyel rico de los Austrias. El heredero al trono, el príncipe Baltasar Carlos, que era hijo de Felipe IV e Isabel de Borbón, estuvo comprometido desde niño con Mariana de Austria, pero al morir este antes que su padre, Felipe IV se casa con ella, al morir también su primera esposa, Isabel de Borbón. En este caso, la elegida, Mariana de Austria, se casó con su tío carnal en el año 1649. Velázquez la pintó portando la peregrina sobre su extravagante peinado y, como veis aquí, la reina Mariana de Austria tiene cara de pocos amigos. No me extraña, te casan con tu tío, que ya es un carca, es tu tío carnal, y bueno, pues a ella le tocó, bueno, pues otra cosa que aguantarse, una desgraciada dentro de la historia. En el año 1679, Carlos II el Hechizado, el heredero de Felipe IV, hijo del segundo matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, la de la cara de mala leche que hemos visto en el cuadro anterior, contrae matrimonio con María Luisa de Orleans. Fue retratada en este cuadro magnífico con el joyel, que os lo estoy marcando aquí, por el pintor José García Hidalgo. Existen varios sucesos que marcan la posible desaparición del joyel. Lo que os he comentado, durante la Guerra de Sucesión, el rey Felipe V ordena a María Luisa de Saboya, su esposa, enviar sus joyas a Francia para empeñarlas o venderlas. Sin embargo, en las memorias del duque de Saint-Simon se explica que Felipe V visitó el Palacio de Versalles portando la peregrina en su sombrero. Además, en el año 1734 se produce ese incendio devastador en el Alcázar de Madrid que destruyó cuadros, joyas y patrimonio real. Sin embargo, existe constancia por inventarios realizados de la perla La Peregrina, que se conservaba todavía en España hasta el año 1808, cuando España es invadida por Francia y el rey, colocado por Napoleón, que es su hermano José Bonaparte, envía las joyas de la corona de España a Francia en el contexto de un expolio francés del patrimonio español. La perla peregrina es una perla, lo que os digo, de tamaño y forma inusual, considerada una de las gemas más valiosas y legendarias de la historia de Europa. Descubierta en aguas, como os decía, del archipiélago de las perlas en Panamá en el siglo XVI, pasó a manos del rey Felipe II de España, formando parte de las joyas de la corona española. Dicha perla no debe ser confundida con otra perla más pequeña, pero de forma parecida, llamada perla peregrina con L, que también perteneció en su origen a la Casa Real Española. Pocas joyas llevan tras de sí una historia tan fascinante. Es una joya que ha peregrinado por diversos países desde que fuera descubierta, lo que os digo, por un esclavo en Panamá, pues hace, bueno, pues ya, bueno, pues más, ¿no?, de 400 años. Sin embargo, su apodo peregrina no se debe a su historial viajero, sino a su peculiar forma. En siglos anteriores, el adjetivo peregrino significaba raro, caprichoso, especial, y es que esta perla fue también llamada la Solá o la Margarita. La perla, la peregrina, no solamente fue utilizada por la reina, sino que hay algunos reyes que también portaron esta maravillosa perla. Este retrato que tenemos aquí es un retrato realizado por Diego Velázquez, dentro de estos retratos ecuestres que os estoy enseñando para el Salón del Buen Retiro, concretamente para el Salón de Reinos. Y vemos aquí a Felipe III, el padre de Felipe IV, que porta la peregrina, en este caso en el sombrero. La estoy rodeando aquí con la plumilla para que veáis que los reyes de España también portaron esta perla de manera independiente. Como os decía, según algunos historiadores, la peregrina debió permanecer en España hasta el año 1808, cuando el rey José Bonaparte ordenó que le entregasen las joyas de los Borbones españoles y exiliados. La perla fue enviada por Bonaparte a su esposa Julia Clary, que residía en París, pero años después de perder el trono español, el matrimonio se separó y Bonaparte se marchó a Estados Unidos con un amante y con la perla. Cuando José Bonaparte regresó
a Europa se trajo la perla consigo y se cree que dispuso en su testamento la entrega de la perla al futuro Napoleón III, quien debió de venderla hacia el año 1848 por problemas económicos. Se la compró al marqués de Abercorn, cuya esposa la lució en París en un baile en el Palacio de las Tullerías, y se cuenta que ella se negó a taladrar la perla y así prenderla mejor, razón por la cual se soltaba de su engarce. Si bien bueno, pues afortunadamente no llegó a extraviarse nunca, pero lo que os digo, esta mujer no quería tocarla. No terminó ahí el periplo de la peregrina, todavía le queda otro viaje a Estados Unidos, pero vamos a ver dónde se nos va a marchar esta perla. Este retrato que estáis viendo aquí es un retrato que hace Diego Velázquez de Isabel de Borbón, y quiero que observéis que en la mitad justamente del vestido aparece este joyel rico de los Austrias, que ya lo tenéis que tener muy bien localizado, donde pende la perla la peregrina. En el año 1469 la peregrina sale a subasta y la noticia causa agitación en España. Se cuenta que la Casa Real Española intentó entorpecer la venta afirmando que esta perla no era la auténtica. Los Borbones españoles tenían otra perla regalada por Alfonso XIII a su esposa y afirmaron que esta era la peregrina. Sin embargo, al menos parte de la familia Borbón sabía cuál era la auténtica. Por eso Alfonso de Borbón Dampierre, es decir, el padre de Luis Alfonso de Borbón, actual duque de Anjou y además hijo de Carmen Martínez Bourdieu, participó en la subasta de Nueva York, si bien su oferta resultó insuficiente. Según documentación revelada recientemente, ya en el año 1914 Alfonso XIII sabía que la peregrina había sido vendida por los Abencourt a una joyería inglesa, y consta que se la ofrecieron al rey y que le remitieron fotografías de ella. No llegaron a un trato, y acaso fue entonces cuando Alfonso XIII obtuvo una segunda perla, la peregrina, que sería parecida a esta y que fue mostrada por la viuda de Alfonso XIII, es decir, Victoria Eugenia de Battenberg, en el año 1969. Sea como fuese, la peregrina pasó por dos colecciones más, en el año 1914 y 1969, y fue subastada el 23 de enero del año 1969 por la sala Park Bennett en Nueva York. La mayor parte de los que pujaron se detuvieron en los $15.000. Hasta los 20.000 llegó Alfonso de Borbón-Dampierre, pero el actor Richard Barton la adquirió sirviéndose de un intermediario por la extraordinaria cantidad de $37.000 como regalo a su amada Elizabeth Taylor. Un día más tarde, el 24 de enero, Luis Martínez de Irujo, duque de Alba, como jefe de la casa de la reina Victoria Eugenia, bueno, pues negó que esa fuera la peregrina y negó la veracidad de esa atribución. Comentaros que ellos, bueno, pues certificaron que la verdadera peregrina era la que Alfonso XIII había regalado a su esposa. Entonces, de ahí que haya dos versiones diferentes. Comentaros que esa presunta peregrina fue legada a Juan de Borbón, hijo de Victoria Eugenia, y cuando éste renuncia a sus derechos dinásticos, en el año 1977 le fue transmitida esta peregrina falsa al rey de España, Juan Carlos I, y ha sido lucida varias veces por la reina Sofía. Algunos funcionarios de la Casa Real Española siguen manteniendo que esa es la verdadera peregrina, pero la que se quedó con la verdadera peregrina, aquí la tenemos, fue Elizabeth Taylor, que la mostró en alguna peli. La famosa actriz Elizabeth Taylor lució la perla en su breve aparición en la película de época Ana de los 1000 días del año 1969, y posteriormente incorporó la perla a un collar de rubíes y diamantes de estilo renacentista diseñado por la prestigiosa joyería Cartier de París. Este aderezo hizo de la peregrina todavía más, si cabe, una pieza de valor incalculable. Luego la luciría así en la película musical Dulce Viena en el año 1977. Hasta su fallecimiento, Elizabeth Taylor seguía siendo la propietaria de este ejemplar, es decir, el auténtico de la peregrina. Se suele contar un chocante suceso.
y es que un caniche de la actriz mordisqueó la gema. Este dato, en apariencia curioso, es confirmado por el libro de memorias de la propia Elizabeth Taylor, titulado Mi historia de amor con las joyas. Según relató, estando alojada con Richard Barton en el Hotel César Palace de Las Vegas, la perla se desprendió de su engarce y cayó en una tupida alfombra de la habitación. Como Elizabeth no la veía, se descalzó y caminó por la alfombra con la esperanza de palpar la perla con sus pies. Pero un caniche que se la había adelantado tenía la perla en su boca y Elizabeth se la tuvo que arrebatar con cuidado. El 3 de septiembre del año 2011, el diario español ABC anunció que las joyas de Elizabeth Taylor, y entre ellas la peregrina, serían exhibidas por la sala de subastas Christie en varias capitales del mundo como paso previo a su venta. España no figuraba en dicha gira, pero de manera excepcional la peregrina viajó a Madrid para su exhibición ante los medios de comunicación. Supuso su fugaz regreso 2 siglos después de su expolio durante la ocupación napoleónica. Tal como contó el diario La Vanguardia, la subasta de la peregrina y de las restantes joyas de Taylor se produjo el 13 de diciembre del año 2011 y la perla alcanzó los 9 millones de euros. Los primeros Borbones, soberanos de la Casa Borbón, siguieron esta política de vinculación de bienes a la corona. Felipe V vinculó su valiosa colección de cuadros de la granja, así como el tesoro del Delfín, heredado de su padre. Sin embargo, dejó a su viuda Isabel de Farnesio las joyas que había comprado. Precisamente su boda en el año 1715, la soberana había recibido regalos de los virreinatos españoles, entre ellos un gran diamante azul en forma de pera que la reina legó a su hijo menor Felipe de Parma y que fue subastado en el año 2018. Durante el reinado de Felipe V se produjo una de las mayores pérdidas de las colecciones de joyas reales. En la víspera de la Navidad del año 1734, es decir, el día de Nochebuena, un número indeterminado de joyas, muebles, pinturas fueron destruidos en el incendio del Alcázar de Madrid, aunque la parte más importante se salvó, centrándose los daños en las joyas que se encontraban en la Real Capilla. Carlos III también vinculó los bienes que se habían adquirido a la corona, a excepción de algunas joyas dadas a los príncipes de Asturias, en este caso el futuro Carlos IV y María Luisa de Parma, al igual que a los reyes de Nápoles. Carlos IV y María Luisa de Parma, por su parte, entregaron en el año 1808 las joyas de la corona a su hijo Fernando, futuro Fernando VII, y partieron al exilio solo con sus joyas personales, parte de las cuales fueron vendidas en Marsella para sufragar sus gastos en el exilio. En el año 1817, desde el Palacio Barberini de Roma, y ante la insistencia de su hijo, la reina María Luisa accedió a redactar un inventario de las joyas que aún poseía. Y tras su muerte, en el año 1821, las joyas fueron enviadas a Madrid y repartidas entre sus herederos, ya que ninguna formaba parte de las joyas de la corona. Como os comentaba, la mayor pérdida en la historia de las joyas de la corona se produjo durante la Guerra de la Independencia, bajo el breve reinado de José I. Poco después de la entrada de las tropas francesas en Madrid, el jefe de Guardarropa Real realizó un inventario de las joyas de la corona, fechado en el año 1808. Se tasaron todas por un valor de 22.105.000 reales. Las joyas contenidas en el inventario fueron entregadas a Francisco Cabarrús, no sin antes proceder a desengarzar las piedras preciosas siguiendo las órdenes del general Murat. Desde Bayona, el rey Carlos IV autorizó el traslado de las joyas de la corona a Francia con el fin de que sirvieran de aval para un préstamo de 25 millones de francos que el Banco de Francia haría a la Hacienda española. Las joyas debieron abandonar España a finales del verano de ese año y un segundo inventario, y conservado en la actualidad en Francia, indica que las joyas fueran entregadas en París a la esposa de José Bonaparte, Julia Clary. Con la segunda entrega de los franceses en Madrid en diciembre del año 1808, las autoridades napoleónicas se llevaron el resto de las joyas de la corona que quedaban en el Palacio Real, además de las joyas privadas de varios miembros de la familia real y la vajilla de plata de Manuel Godoy.
Durante el reinado de Fernando VII se compusieron suntuosos ajuares de joyas para sus distintas esposas. Además se encargaron juegos de tocador, vajillas y objetos litúrgicos nuevos, todo ello con objeto de paliar el expolio francés y volver a rodear a la corte neoabsolutista del brillo de antaño. Los numerosos retratos pintados por Vicente López nos permite apreciar esos aderezos de la reina, sobre todo este que tenemos aquí tan increíble de la cuarta esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Comentaros que antes de fallecer en el año 1833, Fernando VII quiso hacer unos inventarios de todos los muebles, enseres y joyas contenidos en los palacios reales. Al modo del antiguo régimen y en dichos inventarios se habría especificado aquellos bienes que permanecían vinculados a la corona y aquellos de libre disposición. Sin embargo, los inventarios nunca se encontraron y no se supo si su viuda, María Cristina, los hizo desaparecer o nunca fueron redactados. Cuando la regente tuvo que partir al exilio a París en el año 1840 y el general Espartero subió al poder, el nuevo intendente de patrimonio se encontró 700 estuches de joyas vacíos, presuntamente llevándoselos esta mujer que tenemos aquí, la reina María Cristina y madre de la futura Isabel II. La regente se defendió afirmando que el propio Fernando VII le había indicado que todas las alhajas fueron robadas por los franceses y con las joyas presentes las había comprado él o heredado de su madre. En el año 1858, desde su exilio en París, la reina María Cristina entregó a sus dos hijas, es decir, la futura Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, más de 200 joyas, valoradas en un total de 58 millones de reales. El resto las vendió en el año 1879 en un hotel en Francia. La reina Isabel II mostró una predilección particular por las joyas, con las que se hizo retratar frecuentemente. A lo largo de su reinado encargó y compró abundantes cantidades de joyas a los artífices más destacados del momento, ya fueran españoles como Narciso Soria, Manuel de Diego, como extranjeros como el italiano Carlos Pizzala, Jean Rosquel o el francés Dumouriez. Asimismo, la reina también recibió como regalo de bodas algunas joyas pertenecientes a la infanta Luisa Carlota, es decir, pues su suegra, en este caso, pues la madre de su esposo Francisco de Asís, y en el año 1858 su madre, la reina María Cristina, le entregó más de 100 joyas que se había llevado a su exilio parisino, que la pillina la robó. En este esquemita os hablo de algunas de las joyas de Isabel II. Entonces podemos observar que tenía un sartois, es decir, un largo collar de perlas, el rivière, que era un collar de piedras preciosas en tamaño descendente, el dégradé, que era un collar de perlas en tamaño descendente, el choker, que era una gargantilla ajustada, el poissard, que son pendientes en forma de aro, en stomacher, que era un peto enjollado, el Sévigné, que era un broche en forma de lazo, ferronnière, una diadema o banda colocada sobre la frente, por último el bandeau, que era una diadema en forma de banda, además de muchas más joyas, como podéis apreciar en esta fotografía de Isabel II, que como veis está enjollada de arriba abajo. Muchas joyas no tenían como destino su propia persona, en algunos casos fueron exvotos piadosos y en otros regalos a sus familiares. Se cuentan que en el año 1852 la reina encargó la realización de un conjunto de joyas a Narciso Soria para la Virgen de Atocha como donación en agradecimiento por haber resultado ilesa en un atentado perpetrado por el cura Merino, lote del que destaca la corona del Niño de la Virgen de Atocha y que se encuentra en el Palacio Real de Madrid en la actualidad. También la reina encargó a Carlos Pizzala la confección de una tiara papal de oro, piedras preciosas y perlas para el Papa Pío IX en el año 1855 y que se conserva actualmente en la sacristía pontificia de la Ciudad del Vaticano, y además como regalo para su hija, la infanta Isabel de Borbón y Borbón, es decir, la chata, con motivo de su boda con Cayetano de Borbón, encargó la diadema a la Casa Meleiro, a la prestigiosa firma francesa de origen italiano, una diadema que hoy en la actualidad es propiedad de la Casa Real Española.
La mayoría de las joyas de la extensa colección de Isabel II se han perdido, a pesar de que la soberana partió con ellas al exilio después de la Revolución de la Gloriosa del año 1868. En primer lugar, la ausencia de marcaje en estas joyas dificulta su identificación y además muchas de ellas se desmontaron y fundieron a lo largo de su reinado para confeccionar nuevas joyas acordes con la nueva moda. Sin embargo, la gran dispersión de joyas se produjo en el año 1878, cuando la exsoberana subastó una gran cantidad de sus joyas para sufragar la compra y las reformas de su residencia parisina, el conocido como el Palacio de Castilla, además de su tren de vida y la pensión vitalicia que tenía que pasar a su marido Francisco de Asís. Tras su muerte, en el año 1904, se produjo la dispersión de las joyas restantes entre sus hijas, las infantas Isabel Paz y Eulalia, y su nuera, la reina María Cristina de Habsburgo, además de donar algunas a su nieto Alfonso XIII. Con la institución de la monarquía parlamentaria, entre comillas liberal, ¿no?, tras la muerte de Fernando VII, se instauró la ceremonia de jura del nuevo soberano frente a la Constitución y las Cortes, que representaba la soberanía nacional. Fue entonces cuando se buscaron una corona y un cetro que simbolizaron la corona y su autoridad ante los diputados. Isabel fue la primera que hizo uso de estas nuevas joyas para las juras cuando fue proclamada mayor de edad en el año 1843, y las mismas joyas presidieron la jura de Alfonso XII, de Alfonso XIII, de Juan Carlos I y de, en este caso, el nuevo rey o el actual rey Felipe VI. Dichas joyas son la corona, que estáis viendo aquí, el cetro y luego una cruz de plata. La corona fue realizada por Fernando Velasco, platero de cámara de la Casa Real, en el año 1748 y tiene la marca del año 1775. Es en una de las diademas, figura también la fecha 1788, que es la fecha de la nueva renovación o restauración después de la muerte de Carlos III. Comentaros que la corona posee en el cestillo las armas de los reinos de Castilla, León, Granada, Parma, Tirol y las flores de lis de los Borbones. Luego las coronas de laurel que ostenta aludan a la abundancia y también poseen su parte superior la bola del mundo que representa la orbe y una cruz. Comentaros que está realizada en plata fundida, cincelada y dorada. El cetro probablemente sea del siglo XVII y de origen centroeuropeo. En el inventario realizado en el año 1701, a la muerte de Carlos II el Hechizado, se menciona, pero no aparece ningún retrato hasta el siglo XIX. El bastón mide 70 centímetros y está recubierto de plata dorada con restos de esmalte y de granates, y también está rematado con una esfera de cristal de roca. El crucifijo de plata está en la colección del Congreso de los Diputados, del que prescindió en este caso en la jura el rey Felipe VI. En esta imagen vemos la jura de la Constitución del rey Felipe VI, cuando se realizó esa jura con la corona y el cetro justamente presidiendo esta ceremonia. Lo que os digo, el rey Felipe VI decidió no aportar a la ceremonia este crucifijo de plata que se encuentra en el Congreso de los Diputados. La corona de plata sobredorada también se puede utilizar en el caso de los funerales y se utilizó el 19 de enero del año 1980 durante el funeral de Estado con motivo de la llegada de los restos de Alfonso XIII desde Roma para su definitivo enterramiento en la cripta real del monasterio del Escorial. En la ceremonia, el féretro fue colocado en el túmulo frente al altar de la iglesia del monasterio con la corona real encima. Hasta el año 2014, la corona y el cetro se custodiaban en la sala blindada del Palacio Real. Ese año se trasladaron para ser expuestas a la nueva sala de la corona, situada en la antigua cámara de María Cristina del Palacio Real de Madrid, también con motivo de esta abdicación del rey emérito Juan Carlos I y en este caso posteriormente la jura del rey Felipe VI, de ahí que se hiciera pues esta nueva sala. En esta estancia también se puede contemplar este collar que estáis viendo aquí, que es el collar de la Orden del Toisón de Oro ofrecido por Isabel II, la Virgen de Atocha. También está el sillón del trono de Carlos III y la mesa de las Esfinges, una obra maestra
de estilo imperio que también se ha utilizado en algunas de las firmas, como por ejemplo la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y también esa mesa se utilizó para la abdicación de don Juan Carlos I. En esta imagen os muestro esta mesa de las esfinges, que lo que os digo es una mesa importante porque aquí es donde se firmó esa adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y donde se firmó la abdicación del rey don Juan Carlos I. A pesar de la ausencia de las joyas de la corona, la familia real española disfruta en la actualidad de una notable colección de joyas. La mayoría de ellas pertenecen a la reina Victoria Eugenia, que era gran amante de las joyas de alto valor y encargó varias piezas tras su boda con el rey Alfonso XIII. En el año 1906, el valor de su ajuar ascendía en aquellos momentos a 2.300.000 pesetas, y en su testamento estableció que parte de sus joyas más valiosas, es decir, diademas, collares o condecoraciones, tendrían que asignarse al conde de Barcelona, y especificó que éstas debían quedar vinculadas al jefe de la Casa Real Española, independientemente de si reinaba o no. La condesa de Barcelona bautizó este conjunto como las joyas de pasar. En esta imagen vemos un retrato de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, portando la diadema de las lises, el collar de chatones de diamante y las esmeraldas, regalo de la emperatriz Eugenia de Francia. La diadema de las lises es una diadema con brillantes, conocida como diadema de las lises o de las flores de lis, y es una de las joyas más importantes con las que cuenta la familia real española. No es una joya de Estado, sino propiedad privada de la familia real, y por ello la llevaron consigo al exilio en el año 1931. Su diseño lo forman 3 flores de lis, correspondientes a las armas de la Casa Borbón, realizadas en diamantes engastados en platino. Una gran flor de lis con los diamantes más grandes aparece en la parte central, con las otras 2 más pequeñas a cada lado de esta. El resto de la diadema está decorada con formas vegetales. Fue un regalo personal de bodas a la reina Victoria Eugenia de Battenberg por parte de su esposo, el rey Alfonso XIII, en mayo del año 1906, luciéndola el día del enlace. Fue encargada a la Casa de Joyería Ansorena de Madrid y se va a ampliar en el año 1910, añadiéndole nuevos elementos y unas especies como de charnelas que permitían agrandar su base. La reina Victoria Eugenia la lució en numerosas ocasiones hasta el año 1967, en que, con motivo de la cena de gala previa a la boda de su nieta, la infanta Pilar, la lució por última vez, pasando entonces a su nuera, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, ya que forma parte de las denominadas joyas de pasar, pues pasan de generación en generación al heredero de la dinastía. Con ella asistió doña María de las Mercedes a la coronación de Isabel II del Reino Unido en el año 1953. Esta reina que sigue vivita y coleando, va a cumplir ya los 70 años de reinado. Es impresionante. Posteriormente, doña María se la entregaría a su nuera, la reina Sofía. La reina la utiliza en varias ocasiones excepcionales, sobre todo en visitas de Estado de monarcas extranjeros, y esta diadema está reservada al uso de las reinas de España. No ha sido lucida en ninguna ocasión por las hijas del rey, es decir, las infantas Elena y Cristina, y posteriormente la reina Leticia la utilizó cuando se convirtió, en este caso, en reina. Si es verdad que se barajó en que la llevara el día de la boda, pero al final decidió llevar la diadema prusiana, que es una diadema que luego os la voy a explicar. Entonces, lo que os digo, ya una vez ya con el título de reina, la reina Leticia la utilizó en una recepción la primera vez en el año 2017. La verdad es que la diadema de las flores de lis ha sido expuesta al público en varias ocasiones, la última vez a finales del año 2009 en una exposición retrospectiva de joyas de la corona real, y sobre todo dedicada, pues a la familia Ansorena y a la joyería o la casa de joyas Ansorena. En esta imagen podéis ver esta diadema de las flores de lis. A la izquierda tenemos la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Justamente al lado tenemos a María de las Mercedes, duquesa de Barcelona, madre del rey emérito Juan Carlos I. La otra fotografía vemos la diadema portada por la reina Sofía, y por último a la derecha tenéis la diadema portada por la actual reina Leticia.
La siguiente joya de pasar es la tiara Melerio o diadema de la infanta Isabel la Chata, también conocida como la de las Conchas, y realizada por la casa Melerio en el año 1867 y fue comprada por la reina Isabel II para su hija como regalo de boda en el año 1868. En esta imagen podemos ver esta tiara de las Conchas portada por un lado por la reina Sofía, en el centro por la reina Leticia y a la derecha justamente tenemos esta tiara portada por la dueña, que en este caso es la infanta Isabel de Borbón, conocida como la Chata. La siguiente es conocida como la tiara rusa o diadema de perlas y brillantes de la reina María Cristina de Habsburgo, realizada por el joyero diamantista Francisco Marzo en el año 1866. En esta imagen podemos ver algunas fotografías donde aparece esta tiara rusa portada por la dueña, que en este caso es la segunda esposa de Alfonso XII, madre de Alfonso XIII, María Cristina de Habsburgo. En esta imagen podemos ver la tiara Cartier o diadema de la casa Cartier, realizada en el año 1920 en estilo Art Deco. La primera que llevó esta diadema Cartier fue la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que la tenéis a la izquierda. Una de las más famosas es la tiara prusiana o diadema prusiana del año 1913, regalada por el Kaiser Guillermo II a la princesa Victoria Luisa de Prusia, heredada a través de esta por la reina Sofía. Fue llevada por la princesa Leticia durante la boda con el príncipe en el año 2004. Como veis en las fotografías, tanto cuando fue princesa de Asturias como posteriormente reina, esta tiara prusiana, doña Leticia la ha llevado en varias ocasiones. Por otro lado tenemos la tiara floral o diadema floral, que se trata de un regalo personal de Francisco Franco a la reina Sofía con motivo de su boda en el año 1962. Fue lucida por la infanta Cristina el día de su boda. En esta imagen podemos ver que esta tiara floral no solamente ha sido llevada por la infanta Cristina, sino por la reina doña Leticia en varias ocasiones. Una última incorporación es la conocida como tiara princesa o diadema de perlas y flor de lis, que fue regalo de la casa Ansorena a la princesa Leticia en el año 2006. Aunque en un principio se relacionó la tiara con un regalo del príncipe Felipe a su esposa, fue la propia joyería la que en 2010, en un artículo en la revista Hola, confirmó que el regalo fue una idea que surgió de ellos mismos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para finalizar la clase de todas estas joyas que hemos visto. Aquí tenemos el retrato de Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, la primera esposa de Felipe IV, donde porta este joyel de la monarquía austria, donde está el diamante, el estanque, y la perla, la peregrina. En esta imagen, donde vemos un retrato de Carlos II el Hechizado realizado por Carreño de Miranda, donde nos aparece el toisón de oro y por otro lado aparece la corona y el cetro. Supuestamente recordar que ese cetro que aparece en las ceremonias de jura de los reyes, la última, la de Felipe VI, dicen que es este cetro el que se porta o el que se aporta a esta ceremonia, que es del reinado de Carlos II el Hechizado. En esta imagen podemos ver a José Bonaparte ante la corona de España en un retrato realizado por François Gérard. Aquí aparece la corona y, como podéis observar, José Bonaparte nos aparece con este manto de armiño donde se pueden ver los escudos de Castilla y León. Este cuadro, realizado por Vicente Palmaroli, nos está mostrando a nuestro efímero rey italiano, Amadeo de Saboya, ante la corona y el cetro de España. Y finalizamos la clase de hoy con este cuadro realizado por Luis Álvarez Catalá, donde nos muestra a Alfonso XIII y a su madre, la reina regente María Cristina de Borbón, ante la corona. Espero que os haya gustado la clase de hoy. La verdad es que ha sido una clase en donde hemos ido repasando también algunos de los reyes de la historia de España, pero sobre todo hemos conocido la historia de las joyas de la monarquía española. Os mando un abrazo enorme y ya nos oímos por última vez en el curso de este año tan especial la semana que viene. ¡Hasta luego!